video fue hecho solo con fines informativos. Se recomienda la discreción del espectador. Quizás usted sea uno de aquellos que conforman el 32% de la población mundial de cristianos, algo que ni elogiamos ni despreciamos, sencillamente respetamos. Es por ello que usted sabe que la fuente del conocimiento cristiano es la llamada Biblia. Seguramente, usted piensa que el libro sagrado de la Biblia es original, inspirado por Dios, moral e incluso ejemplo. De hecho, hubo una época en la que se quemaron legendarias bibliotecas alegando la siguiente afirmación: ¿para qué quiero los demás libros si la Biblia es el único que contiene la verdad sagrada? Lo cierto es que las Sagradas Escrituras son un plagio de textos más antiguos, que los propios cristianos hoy en día denominarían cultos bárbaros. Es por ello que me decidí a hacer una comparación entre los relatos de la mitología griega y la Biblia cristiana. Prometeo y Lucifer. Versión original griega. Prometeo, titán y amigo aliado de Zeus, lo desafía hasta en 2 ocasiones. Prometeo, luego de modelar a los hombres con agua y tierra, les dio también el fuego, ocultándolo con una vara a escondidas de Zeus. Pero cuando éste se enteró, ordenó a Hefesto que clavase su cuerpo en el monte Cáucaso. Versión bíblica posterior. Como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad, hijo de la mañana, el portador de luz del cielo. La creación. Versión original griega. No había nada, fue llamado caos. Un día se dio a luz a todo por alguna razón. Caos dio a luz a la tierra y la oscuridad para separar los días. El caos creó al dios del amor y el sexo, Eros. El caos es aquello que existe antes que el resto de los dioses y fuerzas elementales, es decir, el estado primigenio del cosmos. Versión bíblica posterior. No había absolutamente ningún mundo ni nada, excepto Dios. Un día se aburrió y decidió crearlo todo. Dios creó la luz, él llamó día, y la oscuridad noche, y separó el día de la oscuridad. Dios creó a Adán y Eva como los primeros en poblar el mundo. La creación del hombre. Versión original griega. Prometeo moldea y crea a los hombres con agua y tierra. Versión bíblica posterior. Entonces Dios formó al hombre del lodo de la tierra, e inspirándole en el rostro un soplo de vida, y quedó hecho el hombre ser con alma viviente. El comienzo. Versión original griega. Las primeras personas vivieron en un mundo perfecto, sin dolor y sin tristeza. Esto fue llamado la Edad de Oro. La primera mujer griega se creó como castigo. La Edad de Oro se componía inicialmente de solo hombres, hasta que un día, un titán llamado Prometeo engañó a los dioses al ofrecerles como alimento unos huesos cubiertos con carne. Los dioses idearon un castigo torturador, su nombre era Pandora. Le dieron una caja y le advirtieron que no debía abrirla, pero al ser débil de mente, ya que solo era una mujer, la abrió y liberó todas las enfermedades y males en el mundo. Versión bíblica posterior. Las primeras personas vivieron en un mundo perfecto, sin dolor y sin tristeza. Este lugar fue llamado el Jardín del Edén. El Jardín del Edén estaba habitado por Adán y Eva. Dios tenía una sola regla, que no tomasen el fruto de un árbol en particular. Después de haber diseñado la psicología humana, parece como si se tratase de una farsa o una trampa. Eva, siendo la más débil de los dos, tomó la fruta y, por tanto, el resto del mundo tiene enfermedades y desgracias. Los relatos difieren ligeramente aquí. En las dos versiones, tanto en la mitología griega como en la bíblica, las mujeres tienen la culpa de todo. La limpieza.
¿Conoces la historia de la gigantesca inundación para deshacerse de la gente mala? ¿El arca de Noé? No, esa no. La otra. Versión original griega. Zeus se cansó de todo el mundo y decidió matarlos a todos con una inundación gigantesca. El problemático Prometeo sabía acerca del diluvio y le dijo a su hijo Deucalión que construyese un arca y pusiese a su esposa a salvo. Al parecer Zeus no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde y no le importó mucho por alguna razón. Versión bíblica posterior. En la Biblia se dice que los hombres se habían vuelto corruptos y única elección de Dios fue escoger a un hombre para continuar la vida, y condenó a todos los demás a una inundación que los ahogaría hasta morir. Sin embargo, se sentía muy mal por esto. Dios escogió a un único hombre, Noé, y le dijo que construyera un arca y llevase a su esposa, sus 3 hijos y sus esposas a salvo. El sucesor. Versión original griega. Antes de Zeus, Cronos era el rey de los dioses. Oyó que un día tendría un hijo que lo derrocaría. Cronos decidió impedir esto tragándose a todos sus hijos, después de haber nacido. Rea, la esposa de Cronos, escondió uno de los bebés, que por supuesto era Zeus, que más adelante mataría a Cronos para tomar el control, lo que significa que Cronos se tragó todos esos bebés para nada. Versión bíblica posterior. Los sabios dijeron que el rey de los judíos había de nacer y él desafiaría a la autoridad y cambiaría sus vidas. El rey Herodes decidió que la única manera de asegurar nadie jamás ocuparía su cargo era los bebés hasta 2 años en Belén serían asesinados. Dios le dijo a José que tomase a Jesús y huyera, por lo que solo los bebés desinformados morirían. Jesús y Dios. Dios y Zeus son similares. Zeus y los demás dioses griegos se entretenían con las guerras entre humanos, y el amenazante dios hebreo encontraba la manera de hacer sufrir al pueblo que él eligió por algún motivo que no se sabe hasta hoy, metiéndolos en muchas encrucijadas. Aunque el dios griego tampoco fue un dios de mucha bondad, los dos se asemejan en hacer sufrir a la humanidad con guerras. La palabra Dios deriva del latín deus y esta, a su vez, del griego Zeus. Deus posee la misma raíz que la acepción indoeuropea de Dieu, que significa día y que implica al sol o a la brillantez. El Jesús bíblico y el Dioniso, dios del vino de la mitología griega, nacieron ambos de una madre virgen y de un padre inmortal, ambos nacieron un 25 de diciembre. Crearon un ritual para honrar a los hombres que implica comer y beber elementos simbólicos como su carne y su sangre. Ambos murieron y resucitaron 3 días después. Viven todavía. Por último les expondré datos que prueban que la Biblia no solo plagió a la mitología griega, sino a muchas otras más. Las escrituras zoroastristas 10 siglos antes de la creación de la Biblia, hablaban de cómo Ormuz creó el mundo y los 2 primeros seres humanos en 6 días y descansó en el 7º. Los nombres de estos 2 seres humanos eran Adama y Eva. La epopeya de Gilgamesh habla de cómo se crea al hombre de la tierra, cómo habita un paraíso y cómo se le entrega a una mujer que le dará de comer un alimento por el que será obligado a abandonar el paraíso, y eso lo dice 1600 años antes de la creación de la primera Biblia. A un hombre se le advierte de una inminente inundación por un dios y es instruido para construir un gran barco con el fin de sobrevivir. Las dimensiones del barco son 120 codos, los materiales de construcción son la madera, el tono y las cañas. Después de la inundación, el barco cae en la cima de una montaña donde el hombre envía una serie de aves de encontrar tierra seca. Con el tiempo se les permite a todas las gentes y los animales ser libres previo sacrificio al Dios que los salvó. Ahora bien, aunque estos detalles suenan como si hubieran sido tomadas directamente del libro del Génesis, que iba a encontrar la misma información en la historia de Utnapishtim, que se encuentra en la epopeya de Gilgamesh, 16 siglos antes de la Biblia.
Hay un número importante de sorprendentes similitudes entre el libro de Proverbios en la Biblia y en la instrucción de Amenemope egipcia. A pesar de todos los textos sobrevivientes de la instrucción de Amenemope, estos son de una fecha posterior. Se cree que las obras fue compuesta durante la 12ª dinastía. Ha habido mucho debate sobre este tema, pero los eruditos modernos están de acuerdo de que hay suficiente evidencia convincente para apoyar la originalidad de la instrucción de Amenemope. En la Biblia, los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en el monte Sinaí, y fueron escritos en tablas de piedra, al parecer por la mano del mismo Dios. Se pensó que esto tenga lugar en torno a 1490 a.C., sin embargo, cuando uno examina el capítulo 125 del libro de los muertos egipcio, en torno al 2600 a.C., parece que puede haber tenido un poco de inspiración. El libro egipcio de los muertos se lee en los 10 mandamientos 3000 años antes de la primera Biblia. Hay una interesante correlación entre el Gathas de Zaratustra y Asna, los textos sagrados de los zoroastrianos, y el capítulo de la creación y el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Esto se puede atribuir en gran parte a la influencia que los mesopotámicos imprimieron a los israelitas durante el tiempo que los israelitas vivían en Babilonia. Curiosamente, el libro de Yasna hace preguntas que son respondidas directamente en el libro de Isaías. Hay una gran cantidad de ejemplos de influencias de zoroastrismo, pero este es muy convincente. La idea de los ángeles y los demonios no es originalmente bíblica. Se debe decir que había un número de maneras en que el judaísmo y el cristianismo fueron influenciados por el zoroastrismo. Uno de los principales ejemplos es la existencia, estructura y jerarquía de los ángeles y los demonios. Según los estudiosos, los zoroastrianos fueron los primeros en creer en los ángeles, la idea de Satanás, y la batalla en curso entre las fuerzas del bien y del mal. Curiosamente, el arte de Zoroastro retrata al profeta Zaratustra como estar rodeado por el mismo halo de luz en el que las figuras cristianas se representan a menudo. La existencia de un paraíso para los buenos y un infierno para los malos es muy anterior a la confección de la Biblia, hablando de ello textos del mitraísmo persa cientos de años antes. El Nuevo Testamento menciona en Mateo la existencia de una Trinidad conformada por el Padre, más Hijo, más Espíritu Santo, pero lo que pocos saben es que de esa Trinidad hablaban ya los textos egipcios, Amón, más Ra, más Ta, y los sumerios, Istar, más Baal, más Tammuz, miles de años antes. El punto de este video es, ¿hay algo en la Biblia original? ¿O es un solo ente o ser que influenció a las civilizaciones antiguas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Saludos a todos.